Iván Felipe Amaya, ¿estás con nosotros? Sí, profe, pero mi internet me está fallando bastante. En la clase que estoy ahorita, acá rato me sacaba, entraba, me sacaba, entraba. Está Ok, siempre Iván, ¿me fallando. recuerdas qué libro elegiste? Yo un momento. Yo elegí el de Un Mundo Feliz. De acuerdo. Valentina Archila, ¿estás conectada ya? Ana María Vaca, Sí, señor. ¿me recuerdas el libro que elegiste? Un mundo feliz. Yardani, ¿estás con nosotros? ¿Quién, profe? Yardani. Sí, señor, buenos días, profe. Un mundo Yardani. feliz también. Ok. Laura Marcela Cruz. Eileen Xiomara Cruz. Pablo Enrique Durán. Jason Flores. Omar Guevara. Juan Sebastián Guisa. Presente. Sebastián, ¿qué libro leíste? Un mundo. Ok. Nicolás Gutiérrez, ¿estás con nosotros? Presente, profe. Yo leí el Nicolás, de 1984. ok. Lisette Huertas, ¿estás con nosotros? Sí, señor, buenos días. Hola, ¿cuál fue tu libro? Mundo feliz. De acuerdo. Viviana Mosquera, Presente, profe. ¿cuál fue tu libro? Un mundo feliz. Ok. Laura Murcia, Yo elegí Un mundo feliz. Ani Catalina Rojas, Dayana Simplicio, Hola, profe. hola. Yo leí el de 1984. De acuerdo. Omar, buenos días. Omar, ¿qué libro elegiste? Omar, tienes silenciado el micrófono. Si ya nos estás hablando, no te estamos escuchando. Ahora sí, Ahora sí. sí, tengo por ahí algo del 1984. De acuerdo. Gracias. Xiomara, Dayana, Xiomara Simplicio, ¿estás? Sí, señor. María José, Dayana, ¿cuál fue tu libro? 1984. Ok. María José Juárez, 1984, profe. Nicolás Torres, Profe, yo leí Un Mundo Feliz. ok. Ina Marcela Trujillo,
Cristian Camilo Ultengo. Juan Camilo Velázquez. Profe, buenos días. Yo Bueno. escogí 1984. Ok. Bueno, rápidamente llamar a los que no me contestaron, a ver si ya están con nosotros y empezamos el ejercicio. Juan Camilo Acosta. Valentín Archila. Ok, Xiomara Cruz. Un mundo feliz. Laura Marcela Cruz. Pablo Enrique Durán. Jason Flores. Ani Catalina Rojas. Aquí estoy, profe. Ani, ¿cuál fue tu libro? Mundo feliz. Ok. Gina Marcela Trujillo. Cristian Camilo Ultengo. Ok, bueno, creo que ya estamos todos, entonces vamos a dar inicio al seminario. ¿Recuerdan cuál es la dinámica? No, muy bien. Como dar una opinión personal y luego se debate, o dar un resumen del libro y luego se debate. Ok, bueno, ya vamos entonces a contextualizar. Se está uniendo Jason. Jason, buenos días. Jason, buenos días. Hola, profe, buenos días. Jason, ¿qué libro leíste? Espera, profe, ya un momento. Juan Camilo Acosta Camaño. Juan Camilo Camaño. Buenos días. Buenos días. Juan, ¿qué libro leíste? Okay. Jason, no te escuché. ¿Qué libro leíste? Jason. Un mundo feliz, profe. Ok, gracias. Bueno. Bueno, entonces vamos a dar inicio, vamos a contextualizar las obras. George Orwell fue, digamos de alguna manera, discípulo de Aldous Huxley y en su distopía 1984 es publicada 17 años después de Un Mundo Feliz. Ambos autores pues no eran muy optimistas sobre el futuro de la humanidad, pero pues cada uno defendía que su visión era pues la más acertada a ese posible futuro. El principal argumento
es que en un mundo feliz es que el futuro, la clase dirigente recurre a medicamentos y hedonismo para nuestro sometimiento, mientras que Orwell por su parte defendía pues una opresión mucho más directa basada en partes iguales en la violencia y la propaganda, que de pronto es una de las diferencias que empiezan a entregarse junto con la obra de Un Mundo Feliz. Huxley reconocía la posibilidad del mundo dibujado por Orwell, pero más preocupado por las consecuencias de los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial en el futuro lejano. Se nos une Cristian. Cristian, buenos días. Buenos días, profe. Cristian, un favor, ¿qué libro leíste? 1984. Ok. Bien, entonces digamos lo que ese es como la generalidad o el contexto para que entremos todos pues, a conectarnos con las obras. Y vamos entonces a recordar cuál va a ser la dinámica de hoy. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 temas de discusión, 5 temas de debate en función de cómo se visionaba dentro de esas obras esa situación en concreto. La dinámica va a ser la siguiente. Voy a elegir a un lector de 1984 para que nos explique cómo en la novela sucedía esa situación. Luego un lector de Un Mundo Feliz para que nos explique cómo en esa novela ocurría esa situación. Luego elegiré un tercero de forma aleatoria para que nos diga qué tenían en común y qué diferencias, habiendo escuchado pues a sus compañeros. Y luego un cuarto participante para que él nos diga cómo se asocia eso a la realidad de hoy en día. Vamos entonces a dar inicio. El primer punto de debate es sobre la censura. ¿De acuerdo? Viviana me dice que no me escucha. ¿Los demás sí me escuchan con claridad? Sí, señor. Ok, Viviana, entonces te invito a que revises de pronto el equipo, los parlantes, el volumen, no sé, de pronto algún otro elemento que pueda estar generando esa situación. Ok, entonces el primer punto de debate es censura. Vamos a empezar con Iván Felipe Amaya. Iván, ¿sigues con nosotros? Iván, parece que ya no está con nosotros. Entonces vamos a escuchar a Ana María Vaca. Hola, profe, buenos días. Hola. Cuéntanos, en Un Mundo Feliz, ¿cómo ocurre la censura? Bueno, profe, en este libro, pues, primero que todo, como tú hablabas, trata sobre un mundo feliz que ocurre muchos años en el futuro, ¿sí? Entonces, este mundo se ha visto como sometido y dominado por unos controladores mundiales. Ellos lo que quieren y su objetivo principal es como garantizar la estabilidad y la felicidad de la sociedad. Entonces los someten en el régimen del utilitarismo, en el totalitarismo. Entonces ellos creen, o por decirlo así, Huxley cree que la única forma de crear como una sociedad que sea permanentemente estable es que tengan ellos adoptado un régimen totalitario que tenga como un poder absoluto, ¿sí? Entonces ellos deben garantizar que las personas estén felices constantemente, todo el tiempo, y ellos ser capaces de controlar el comportamiento de cada individuo, y ellos pues lo aseguran porque ellos mismos pues los crean en sus laboratorios y prohíben que las personas como que piensen independientemente para que no vayan a perturbar el pensamiento social que se les ha inculcado desde el principio a estas personas, ¿sí? Entonces ellos dividen a la población como en segmentos. Están unos de más alto rango, como de más inteligencia, que tienen como cargo, como trabajos más
como más especializados, más fuertes, son más inteligentes, y está también los rangos más bajos, que son, digamos, los que hacen el trabajo, por decirlo así, más sencillo, ¿sí? Como digamos aseo, cosas más, o sea, según el libro, para personas que tienen menos inteligencia. ¿Sí? Ok. Uh-huh. Es decir, en tu postura, ¿existe o no existe censura en ese libro? Profe, pues yo estuve investigando sobre más o menos así como qué pensaron las personas al leer este libro, ¿sí? En el tiempo que se publicó. Entonces dice que el libro sufrió muchos embates de la censura, ¿sí? O sea, consideraban que el libro atentaba contra los valores de la sociedad y que no tenía sentido. Entonces, este libro fue como muy atacado por este aspecto, ¿sí? Por las cosas que decía, por como denigrando a la sociedad, y pues que era como un libro terrible, ¿sí? Y que pues no sé, o sea, o sea, dice que pues a la mayoría de gente no le gustó este libro por ese motivo, pues porque tiene escenas sexuales y fue duramente criticado. Uh-huh. Ok, bueno, pero eso digámoslo dentro del contexto de la publicación de la obra, pero dentro de la obra, o sea, en la novela, ¿para ti existe o no existe censura? Claro, profe, sí. Uh-huh. Ok, listo. Vamos a escuchar ahora a un lector de, gracias Ana María, vale, a un profe, lector gracias. de 1984, puede ser Nicolás. Yo le iba a decir, a ver si puedo opinar un poquito de solo de la censura. Claro, adelante, Sebastián. Profe, en el libro a que había mucha censura en el lado de los medios de comunicación, ¿sí? Ya que solo proyectaban los intereses del Estado, y para las diferentes clases que había, porque como decía que habían clases altas y bajas, para esas diferentes clases habían diferentes informaciones, entonces para todos no había una información, entonces ahí se estaba censurando muchas cosas, profe. Y también en las películas no también había mucha censura, ya que también solo les proyectaban lo que el Estado quería. Ok, gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces cómo ocurre la censura. Nicolás Gutiérrez en 1984. Bueno, buenos días. Digamos que primero, para entrar un poco en contexto de lo que ocurría en el panorama de 1984, okay, que era, digamos, era un régimen totalitario en el que el Estado, el único partido, se encargaba de manipular todo. Entonces, aquí a raíz de estos existían 4 principales ministerios, de los cuales el que quiero resaltar es el que llamaban Ministerio de la Verdad, en el que básicamente eran ellos los encargados de redactar y distribuir todas las fuentes de información escritas que tenían en este régimen totalitario. Entonces ellos podían cambiar digamos, todo a voluntad propia para que las personas leyeran eso y vieran al Estado de una manera diferente. Sí, entonces, por ejemplo, tenían también otro modo de, digamos, que ellos tenían de censurar por algún motivo la libertad de expresión, era que existía como un grupo de personas que se encargaba de estudiar o de crear una lengua. En este momento no me acuerdo el nombre de la lengua, pero el hecho es que la lengua tenía una característica fundamental,
y es que con el pasar del tiempo, esta perdía vocabulario. Entonces la gente iba cada vez aunque pasara más tiempo, la gente iba a tener menos conocimiento del vocabulario, iba a tener menos formas de expresarse, y ya no, digamos que ya no iban a surgir. Eso lo hacían con el fin de restringir a las personas las ideas de libertad que ellos tenían, las ideas que podían ir en contra del régimen. Digamos que ahí ya pues estos son lo que para mí era el método de censura que más me llamó la atención en el libro, ¿no? Cómo ellos manipulaban esa información y cómo incluso se las arreglaron para hacer que la gente tuviese menos vocabulario, creando una nueva lengua, que es algo que al día de hoy digamos que no se ve, pero Sí. o sea, es algo digamos increíble en el sentido de que es algo muy radical que puede llegar a ser un Estado para censurar a la gente, para censurar el pensamiento y su, digamos, educación. De acuerdo, Nicolás, muchísimas gracias. Me gustaría escuchar a Carol Gisette Huertas. Sí, señor. Cuéntanos, en las intervenciones que escuchaste y con lo que leíste, ¿qué elementos crees que tienen en común estas obras y cómo crees que se manifiestan en la actualidad? Bueno, profe, pues es que pues en lo que yo también leí del Mundo Feliz y pues escuchando a Sergio, es que, o sea, los libros se basan como más que todo entre los tipos de censuras que tienen a través, o sea, hacia los personajes o como hacia los ciudadanos, por decirlo. Pues en la parte de que yo leí es que el libro también hablaba como un tipo como de, o sea, de gobierno que siempre ha existido, que era el liberalismo. O sea, era como la libertad del individuo que ellos, o sea, denominaban a ciertos personajes y que pues con ellos pues consideraban como que, o sea, que la democracia fuese como si los hombres fuesen iguales entre cada uno. Entonces, pues denominaban como esos tipos de gobiernos. Entonces, pues el libro también decía que pues para ellos gobernar era elegir y se gobernaba con el cerebro. Entonces, pues era por eso de que, digamos, pues en el Mundo Feliz, pues creaban como la persona a través de un proceso, y pues según también en el libro, pues en el de 1984, es que pues a través de todo ese aprendizaje que tenían, y pues ese, pues no sé si por decirlo como ese culto de pensamiento, pues se denominaban como esos tipos de censuras que estaban a través de cada libro. Ok. Y en la actualidad, ¿cómo crees que se reflejan esas visiones de los autores? Pues, profe, pues yo creería que yo creo que actualmente creería que, no sé, pues, o sea, tiene como mucha importancia, porque pues no sé, pues en el libro pues decía que también como que o sea, como que la libre expresión también era dirigida, y pues eso siempre se ha estado pues actualmente, o sea, el libre pensamiento, el libre pues el libre expresión y todo eso, pero pues yo diría que actualmente pues aún sigue siendo pues en algunos casos tipos de censuras. Ok, muchas gracias. Sí, María José. Profe, a lo que decía la compañera, lo que usted pregunta, que actualmente, pues a mí se me hace que lo podemos ver. Bueno, primero que todo, en RCN
encargar no les interesa. Y otra cosa, yo leí de mi decía que tanto así como teorían las pensaban lo mismo que yo, entonces se me hace que ahorita también vemos supuestamente que el ejército de llamadas, entonces pues se me hace que lo que ahorita es ejemplos más relevantes. Ok, bueno, yo te escuché entrecortado, pero creo que tomé la idea que nos estabas expresando. Y en efecto, digámoslo, estas obras tienen en común la visión de lo que nos va a ocurrir, pero su discrepancia ocurre en el cómo va a ocurrir. En un mundo feliz, realmente no existe censura, porque ellos consideran que no es necesario, porque nadie se va a interesar en esa información. Justamente por el principio hedonista de la obra, de que estaremos tan distraídos con las cosas que nos entretienen, con las cosas que nos gustan, que aunque la información esté presente, no va a ser de interés para el público. En 1984, sí es una censura directa, donde nos dicen esa información no puede ser visible y debe ser ocultada a la población. De hecho, ampliando un poco, para quienes no leyeron 1984, el Ministerio de la Verdad, que mencionaba su compañero, justamente se dedicaba a reimprimir constantemente la historia. Por ejemplo, si existía una revista donde se dieron ciertos datos, ciertas cifras, pero más adelante querían cambiar esa información, ellos recogían todas esas revistas publicadas y las reemplazaban por la nueva revista con la fecha de publicación de hace 5 años, pero con la información que les interesaba en ese momento. Entonces, creería que de estas dos visiones, en la actualidad, posiblemente la que más nos acompaña en ese sentido, aunque hay una presencia de ambos, un mundo feliz es mucho más acercada a nuestra realidad, ¿no? En el sentido de que efectivamente tenemos acceso a la información, pero preferimos otras formas de distracción que no precisamente alimentan nuestros criterios, nuestra crítica, ¿no? Entonces preferimos pasar viendo películas, pasar viendo Facebook, WhatsApp, a informarnos a profundidad de situaciones que puedan estar ocurriendo en nuestro entorno. No sé si algún compañero quiere agregar algo. Pero Profe, o con el... de la otra. Perdón, Yardani, vamos a escuchar a Viviana, a Laura, perdón, y ya te escuchamos a ti. Pero digamos, con respecto a lo que he escuchado, yo no leí el libro de 1983, pero con lo que he escuchado también... 84. 84, perdón. Pero también se ve en cierta manera ese tipo de censuras debido a que manejan mucho o manipulan mucho lo que son cosas que de pronto la gente, sobre todo la parte política, ¿no? Maneja, o digamos parte de contrataciones y todo eso, manejan en cierta forma muchos presupuestos o muchas cosas ocultas, tratando de, digamos, de evadir muchas, de pronto requisitos legales o digamos comunicación como tal directa a la comunidad. Obviamente pues también permite que de pronto no se vea tanto eso por las entidades controladoras, ¿no? Considero yo, no sé. Si no, tranquila, toda opinión es bienvenida. Justamente eso es lo que profe, abre el debate. Espérame, Iván, profe. vamos a escuchar a Yardani, que ya tenía la palabra, y te damos la palabra a ti. Profe, quiero en Gracias, el tercero profe. participar, por favor. Gracias. Ya te damos la oportunidad también, Pablo. Listo, escuchemos a Yardani, que ya tenía la palabra. Gracias, profe. Es que sí, es que en la novela Un Mundo Feliz vemos como las clases sociales, digámoslo así, que son los alfas, que son la parte superior, los beta, que eran los que seguían, y por último están los deltas y los epsilones, que eran como los que tenían que hacer la mano de obra repetitiva, según la novela.
lo que tocaba hacer. Pero eran como eran creados a base de cultivos humanos, o sea, cada quien tenía su función y a través de la himnopedia les decían qué era lo que tenían que hacer en sus vidas. Entonces no había discusión de los trabajos y cómo era que tenían que vivir. O sea, estaban de acuerdo con eso debido a esa información que les daban a través del sueño, que era la hipnopedia. Y también habla ahí la novela de que efectivamente existía 3 tipos de periódicos, digámoslo así, que era como se maneja la información, y cada periódico era para cada grupo de clase social, con diferentes características para cada uno, ¿no? Obviamente, para el de más bajo nivel, era el periódico escrito, que eran unas palabras, digámoslo, que eran fáciles de entender para ellos. Y bien, lo que usted decía era que a veces la gente no quería escuchar o si tenía la información a la mano, no pasaba nada. O sea que, pero también cuando se sentían que iban a empezar a enfrentar como esas cosas, entraba lo que ellos llaman ahí el soma. Era como la droga que los calmaba y que los mantenía como sumergidos en esa ida del mundo para olvidarse de esas cosas, de pronto que no querían ni ponerle atención. Entonces también ahí entra mucho que es lo que tiene que ver como el control a la sociedad como con esa droga, para que no piensen diferente a lo que ya tenían que estar pensando o como se habían programado para que existiera. Básicamente eso es lo que quería. Ok, gracias, Dani. Eso nos pone bastante en contexto de la obra. Sí, señor. Profe, si puedo hablar de 1984, sobre todo la censura de prensa. Listo, pero entonces, espérame, Omar, que ya teníamos, creo que Pablo o Iván iba a hacer una intervención. Sí, yo, profe, yo iba a hablar. Y vamos después con el siguiente punto, que es puntos de la información, y yo creo que ahí puedes hacer tu aporte, Omar. Iván, ¿puedo? te escuchamos. Profe, lo que pasa es que yo quería agregar algo a lo que dijo la compañera anterior. Si bien sabemos, hoy día en el siglo XXI, y más en este país, vemos que se hace presencia la descripción de los 2 libros. ¿Por qué? Sí. Respecto a lo que dijo la compañera, hoy día en Colombia, ya sea los medios de comunicación, los noticieros, los periódicos, las redes sociales y demás, todo eso es manipulado estrictamente por el gobierno, y eso ya está más que claro. Eso lo hacen con el fin de originarnos a nosotros una ideología, ya sea, no sé, izquierda, derecha, en este caso, bueno, no, mentira, no lo voy a decir porque no quiero politizar tanto la clase, pero también podemos ver que sí existe una libertad de expresión, pero esa libertad de expresión también muchas veces se encuentra limitada. Iván, perdón, te interrumpo, dilo porque esa es la intención de esta clase, politizar. Claro, es pensamiento político. Es que, profe, la verdad es que yo soy muy de derecha y si me meto a la izquierda de pronto, ¿sí me entiendes? Se forma debate y se forma... No pasa nada. Pero es que esa es la intención, Iván, que hagamos debate. Pero espera, termino esta idea, ¿sí? Antes de que se me olvide. Ok. Vale, entonces, vemos que la libertad de expresión acá en Colombia muchas veces es limitada. ¿Por qué limitada? Ahí voy a la ideología, ya sea izquierda o derecha. Muchas veces las personas tienen cierta ideología, pero los grupos al margen de la ley, o los grupos vandálicos, o los miembros de las universidades públicas, lo que hacen es limitarnos esa ideología, ya sea por medio de, no sé, violencia, secuestros, bueno, y demás actos ilícitos. Se me fue la otra idea que iba a decir. Se me fue la otra. Tranquilo, vamos a escuchar a Pablo y si quieres retomar la idea, nos... Listo, vale, excelente. Profe, para entender este libro, 1984, hay que analizar la época en que fue escrito por George Orwell. Es escrito después de la Segunda Guerra Mundial, que se publicó hacia 1949 aproximadamente. Él hace una obra como premonitoria, teniendo en cuenta que pues ya habían varios gobiernos, varias dictaduras en esa época, ¿no? La de Mussolini en Italia,
Salazar en Portugal, la de Stalin en Rusia, la de Franco en España, la dictadura de Hitler. Es una obra que se publicó en 1949 y en ese sentido, pues, se llama o se define como una obra futurista y premonitoria, en donde el autor escribe o expresa cómo nos manipulan o cómo manipulan los gobiernos. En este caso, Oceanía era o es el sitio en donde se desarrolla la obra. Allí hay un ser supremo que es el Gran Hermano. Ahí y está regido por unos partidos, el partido interior y el partido exterior. ¿Qué sucede? Que ellos, a través de sus gobiernos o de sus partidos, se están reescribiendo la historia y ni siquiera ellos mismos saben en qué época están. De esa manera buscan manipular el pensamiento para censurarlo de esa forma. Este gobierno tenía prohibido las relaciones entre personas, incluso manipulaban a través del pensamiento de las personas las relaciones sexuales, y así estuvieran las personas casadas. Entonces, de esta manera veo que se expresa la censura. Primero, pues a través de estos ministerios, a través de reescribir una historia que ni siquiera ellos sabían que existía o ni siquiera la conocían los mismos funcionarios del gobierno, y poco a poco iban socavando la mente de las personas hasta llegar al punto en que todo giraba en torno a un ser supremo que era el Gran Hermano, como pasa hoy en Corea del Norte, que toda la vida ha sido, se basa todo el país gira en torno más que en un sistema de gobierno, a una persona, a un ser supremo. En este caso, pues en la novela era el Gran Hermano. En Corea del Norte es Kim Il-jung, ¿no? Creo que es el nombre, Kim Il-jung. ¿No es Kim Jong-lim? Bueno, Kim Jong-lim, sí. Ese, gracias. Entonces, pues ese es como el análisis que yo hago, que es un gobierno totalitario en la novela, un gobierno totalitario en donde maneja, controla al ser humano, y ese es el propósito, controlar el pensamiento, en donde la gente pues ya no piense por sí sola, sino que todo lo indique el gobierno, todo lo maneje el gobierno, y lo hacen a través de esas estrategias de medios de comunicación, a través de la manipulación de la entrega de los alimentos, el manejo de los alimentos. Ellos creaban hambrunas cuando querían para que la gente muestre o exprese su necesidad, y de esa forma poderles quebrar su pensamiento. Esa es una de las maneras. Y también, pues, la forma más importante es el de reescribir la historia, es lo que yo pienso. Que la gente, si no tenemos una historia, no sabemos ni para dónde vamos. Y ese es fue uno de los propósitos de ese gobierno en Oceanía, que es donde se desarrolla esta historia esta novela, mejor, de 1984. Es básicamente como la opinión que tengo, y también hay otro punto en donde dice que los gobiernos o los ministerios se encargaban más de temas ajenos de otros sitios a realmente mostrar las necesidades que tenía este pueblo, este país llamado Oceanía, este sitio. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Vamos a avanzar entonces para que nos alcance el espacio para poner todos los puntos. Omar, vamos a empezar contigo. Cuéntanos cómo era el control de la información en 1984 y de paso danos tu aporte de cómo crees que ocurre en la actualidad. ¿Sí me oyen? Sí. Sí, me oyen. Ah, correcto. Listo, profe. Pues en todas las democracias, independiente de que sea un totalitarismo o una democracia, pues los medios de comunicación siempre, primero los medios de comunicación hay que entender lo que son empresas privadas, que finalmente el objetivo es una función pública, pero en la medida en que
se meten o entran en los gobiernos, los medios de control los medios de prensa tienen un control. Quienes están a favor del pensamiento de pronto de ese rol que cumplen frente a la parte de Estado. Y en ese orden de ideas, pues lo primero que hay que hacer cuando el medio de prensa de pronto influye mucho y está a favor, puede ser del totalitarismo, pues la más fácil es a través de ese mismo medio que se presta para eso, desinformar. Desinformar es manipular la información, hacer entender que se están haciendo las cosas que finalmente no se están haciendo. Y si es a la inversa, pues lógicamente lo primero que sucede es coartarle el derecho a los periodistas, quitarles la posibilidad de informar a través del medio, cerrándolo, y eso no es ajeno a nadie. Por eso cuando el compañero hablaba que los medios de prensa manipulan, sí, claro, dependiendo del lado que esté. Y si ya cuando el profe me pregunta que en nuestros medios, por ejemplo, o muy cercano, pues eso no es lejano ir a decir que la libertad de prensa está siempre limitada o coartada de quien esté gobernando o de quien sea el pensamiento, porque va a afectar a una parte de la población. Y si nosotros lo vemos en nuestro medio, pues no estamos muy lejos. Aquí hay periodistas que les ha tocado irse, que les ha tocado pedir asilo, porque no concuerda con el pensamiento de la persona. Para no ir muy lejos, alguien de acá de Villavicencio, que es Daniel Coronel. Ayer leía una entrevista o antier de Mónica, si no estoy, Mónica Rodríguez, una que estaba en Caracol, y también salió de Caracol porque el pensamiento o la opinión de ella, que tiene más de 1 millón de Twitter y de seguidores, pues no concordaba con el pensamiento del medio de comunicación. Salió y en otro medio donde ya iba a entrar, entrando ya por este mismo gobierno, también cambió el pensamiento y le dijeron tiene que bajarle el tono, y también no fue aceptado. Y para irnos muy lejanos, usted en cualquier dictadura que se pueda llamar o cambio de gobierno, como pasa por ejemplo en Venezuela, lo más fácil fue cerrar casi todos los medios tradicionales que había, porque están en oposición. O sea, el no estar de acuerdo es una posición, el no estar de acuerdo o tener una opinión personal, eso pasa. Y nosotros no nos podemos ir muy lejos. Aquí en la misma ciudad existe lo mismo. Los medios de comunicación normalmente viven del sector oficial. Y quien se atreve a pensar diferente al sector oficial, pues difícilmente le van a dar lo que se merece y difícilmente va a ser tenido en cuenta en un medio, en una ciudad como la nuestra. Entonces siempre va a estar ahí, siempre ha sido, siempre va a pasar, siempre va a suceder que los medios de comunicación o son o no son. Pero aquí lo más importante, como medio de comunicación que yo lo hago, es que tratar por lo menos de tener la independencia, tener una opinión más bien objetiva, y así mismo bregar a ser independiente en su parte de su vida, en su parte económica o empresarial. Mientras dependa del Estado, difícilmente va a tener libertad de expresión. Esa es mi opinión, profe. Omar, muchísimas gracias. Siempre muy valiosas sus intervenciones. Vamos a escuchar entonces En un mundo feliz a través de Viviana Mosquera cómo se generaba o se presentaba este control de la información. Viviana, ¿estás con nosotros? Viviana tiene dificultades para unirse, entonces vamos a escuchar a Ani Catalina Rojas.
¿Tampoco estás? Vamos a escuchar entonces a Nicolás Torres. Nicolás, ¿te encuentras con nosotros? Laura Murcia. Sí, señor. Laura, Estoy acá. cuéntanos en un mundo feliz cómo se presentan el control de la información. Bueno, pues yo, o sea, hay dos formas. Una la hablaba la comunicación, digamos, familiar, que ellos en realidad pues no tenían ese cierto lazo, ¿sí? De paternidad. Entonces hablaban sobre, digamos, sobre un condicionamiento que se tenían entre ellos debido a que ellos no tenían en cierta manera como esa expresión o ese sentimiento, ya que ellos fueron creados por medio de una incubación. Entonces ellos todos los sentimientos y todos los pensamientos venían arraigados a algo que se les había incentivado desde el nacimiento por medio de la bueno, que no Hipnopedia. la hipnopedia, que se trata básicamente cuando la persona está durmiendo, entonces se le genera como ciertos sonidos, ciertos, digamos, o grabaciones, o algo que se le quiera dar a entender a esa persona, obviamente cuando eran, o bueno, explicaban cuando eran niños, ¿no? Que incluso explicaban un caso de un niño que sucedió. Entonces ellos empezaron a manejar sobre esa teoría, empezaron a manejar ese proceso. Entonces todo eso llevó a que de pronto ellos tuvieran como decirle una abstinencia a ese sentimiento o a esa comunicación entre personas. Entonces ellos solo pensaban en la parte individual. Yo considero que pues era una comunicación muy débil, ¿sí? Muy muerta totalmente debido a que tenían ese pensamiento y esa forma de expresar. No sé si dije lo que más o menos había preguntado o no. Sí, sí, ahí estás, ahí nos contextualizas bastante en la obra. Muchísimas gracias. Bueno, respecto al control de la información, para todos, pues digamos de manera general, las obras presentan la siguiente situación, ¿no? En el caso de 1984, la información es regulada, ¿sí? Es decir, el Estado era quien definía qué información iba a ser pública para su población. Mientras que en un mundo feliz la envían, pero le envían también con muchísima más información, de manera que la información fuera abordar a tanto a las personas que pues uno quedaba saturado de tanta información. Y esa es una visión también que de cierta forma se presenta mucho hoy en día, ¿no? Cada vez que, y es una estrategia muy común por parte de casi todos los gobiernos, y es que cuando ocurre una situación que afectan los intereses públicos, paralelamente siempre existe una nueva agenda pública que opaca esa situación. Son formas o estrategias, ¿no? De hecho, frente al control de la información también, lo han mencionado nuestros compañeros en intervenciones anteriores, pues efectivamente, en función de las líneas de pensamiento del gobierno que se encuentra en ese momento, pues se priorizan también las agendas públicas y los temas de interés y conversación. Finalmente, los temas que se debaten en nuestra cotidianidad llegan a través de estos medios. Por citar un ejemplo, y aquí sí lo digo con bastante autoridad, vamos a pensar en un evento que ocurrió en Colombia hace algunos años, que fue en función del plebiscito. De hecho, para algunos posiblemente ese término sea asociado de manera negativa, ¿no? Hablar de plebiscito es como algo que no debe haber ocurrido, algo negativo. Para citar otros ejemplos en Latinoamérica, en la dictadura de Pinochet, esa dictadura finaliza por un plebiscito, no finaliza por intervención militar o intervención de otros estados, finaliza por un plebiscito. Y en el ejercicio del plebiscito que ocurre en la dictadura de Pinochet, pues la pregunta era la siguiente, que si la población deseaba que Pinochet gobernara por otros 7 años, ¿sí o no?
Obviamente, pues al ser una dictadura, todo el mundo tenía temor de expresar realmente lo que quería, de alguna manera, realmente decir, ¿no? Que era de pronto no más de esa dictadura. Y ningún medio se atrevía a, pues, a apoyar esta idea de un no. Entonces, dentro de las estrategias que se generan, de hecho, si de pronto es de interés de alguno de ustedes, hay una película chilena que se llama No, que retrata cómo ocurre ese plebiscito, y la película gira en torno al publicista que no tuvo temor de hacer la campaña del no para que la dictadura finalizara. Y entre las estrategias del Estado para el control de la información, como ellos podían ver los contenidos que se iban a emitir, porque digámoslo, dentro del ejercicio público del plebiscito, se menciona que iban a tener una franja horaria para defender el sí y una franja horaria para detener el no. Para defender el no, perdón. Entonces, ellos, el Estado lo que hacía era primero publicar el video que mandaba la oposición, donde se defendía el no, y en el siguiente video, como ya conocían la información, atacaban todas las ideas del video anterior. Voy a compartirles en pantalla una de las piezas publicitarias que se generaron en torno a ese plebiscito. Profe, en Y otro contexto no tendría cierta relación en lo que usted se refiere al manejo de los medios, pero hablando en otro contexto, lo que está pasando ahora con la serie Matarife, que no ha salido en ningún medio como RCN o Caracol y Semana. Sí, ya vamos para allá, de hecho, y a dónde quiero llegar con esta de pronto intervención que estoy haciendo referente a los plebiscitos. Permítame. Aquí está. Listo. Esa era una de las piezas publicitarias que se emitieron en Chile para la... Sí salió, profe, yo no. Sí, ahí está en pantalla. ¿Dónde lo busco entonces? Tienes que buscar el nombre del profesor donde están todos los integrantes y le das ahí para que aparezca él. Pero no se escucha, el video no se escucha. ¿No se escucha? Bueno, permítame ya. Tienes que compartir con audio. Más volumen, sí funciona mejor. Ahora sí lo vi.
Bueno, digámoslo que esta era la pieza que se emitía en la primera franja horaria y lo que el Estado hacía en la siguiente era colocar personas con la misma ropa que aparecía en este video, pero encapuchados con bombas Molotov destruyendo instituciones del Estado, ¿sí? Y era la forma en cómo ellos contrarrestaban, digámoslo, ese ejercicio publicitario. Al final, pues, efectivamente, gana el plebiscito el no, a pesar, digámoslo, de ciertos contratiempos que se presentaron en ese ejercicio, porque efectivamente pues, Pinochet tenía control de los resultados de la votación, pero se filtran los resultados reales y pues ella no puede negar, digámoslo, esa respuesta. Y así es como finaliza ese ejercicio en Chile dictatorial de Pinochet a través de un plebiscito. En Colombia, seguramente ustedes lo recuerdan, tuvimos un plebiscito para aprobar un acuerdo que daba por finalizado el conflicto con las FARC, con las guerrillas de las FARC. En ese ejercicio, efectivamente, pues también las líneas editoriales tuvieron su rol. Y aquí digo que lo hablo con autoridad, porque en mi última maestría, en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, mi tesis de trabajo de grado, además de ser reconocida como la mejor investigación dentro de ese proceso, justamente abordó o hizo una lectura de la línea editorial de Noticias RCN y evidenció en la investigación cómo efectivamente esa línea editorial generó percepciones negativas en torno a la firma de este acuerdo que pues favoreció los resultados que finalmente se obtuvieron. De hecho, tanto así que en este momento está nominada por la Rábida, una entidad iberoamericana, por su reconocimiento y aporte social en Latinoamérica. Entonces, efectivamente, no es un secreto de pronto para muchos, ¿sí? Que existen ese control a través de las líneas editoriales, pero cuando uno lo evidencia, pues efectivamente el argumento se fortalece para decir hay cosas que no están funcionando de manera correcta o hay cosas que deben corregirse. Y eso nos lleva, pues digámoslo, a la actualidad. Efectivamente, lo mencionaba su compañero hace un instante, respecto a la serie Matarife, ¿no? Entonces, digámoslo, ninguna información que por lo menos en ese primer episodio se presenta, es nueva o desconocida. Pero en ese mar de información que recibimos, donde pues efectivamente es tanta la información que nos llega que pues o no cuestionamos o nos parece irrelevante esa información en medio de tanta información. Por suerte, creo, Matarife no se viralizó tanto como posiblemente esperaba su autor. Y digo que es... Uy, ¿cómo que no? Es una suerte porque si esa serie llega en su momento a tener un alcance o un impacto real, seguramente en Colombia tendremos una nueva agenda pública, un nuevo atentado, una nueva noticia que opaque, digámoslo, en boca de todos que está ocurriendo, porque es parte de la manera en que operan los gobiernos en nuestro país y en Latinoamérica de manera general. A mi concepto, esta serie va a traer serias consecuencias. Pues esperemos que esas serias consecuencias sean para bienestar del país y no para incrementar el registro de muertes que ya tenemos. Vamos entonces con el tercer No tanto por ese lado, también puede ser consecuencias legales. Sí. Claro, la cantidad de demandas que se le van a ir a ese periodista. Ya las tiene. Pues sí. Ok, vamos entonces con el tercer punto, que es el manejo de la verdad en las obras. Vamos a escuchar. Bueno, Iván, ya que estás ahí conmigo, cuéntanos en un mundo feliz cómo se maneja la verdad. Uy, profe, si le soy sincero, espera una retroalimentación, ¿vale? Bueno. Mientras Iván prepara entonces su intervención, María José, ¿estás con nosotros? Profe, ¿puedo intervenir un poquito en esa parte? Ana María. Pero ya tengo una intervención tuya, Ana. Vamos a darle prioridad a los compañeros que aún no tengo Que no. Ah, vale, listo.
que no han participado y luego ya les damos la oportunidad a los que inicialmente participaron para que podamos mejorar aún más las notas a través de las intervenciones. ¿Listo? Pero primero vamos a escuchar a otros compañeros. De Un Mundo Feliz, ¿alguien quiere voluntariamente participar? De los que no han participado. Recuerden que si no participamos, pues la nota será el equivalente a 0. Es necesario que todos participen. Yo, profe, Jason. Jason, te escuchamos. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Que ¿Cómo se maneja la verdad? ¿Cómo se maneja la verdad, en tu caso, en Un Mundo Feliz? Bueno, profe, yo creo que desde mi punto de vista, la verdad se maneja de dos maneras. La primera es como una verdad indirecta, por decirlo así, porque pues como lo mencionaban los anteriores compañeros, la información siempre está a nuestro alcance. Y esa información pues por lo general suele ser verdad, profe. Y aquí hago una intervención un poquitico política, porque creo que se representa mucho con la actualidad y lo que está, pues, lo que yo creo que está pasando en estos últimos 2 meses. Por ejemplo, hay un periodista en Facebook en donde se la pasa haciendo pues reclamos sobre los contratos públicos. Pues mucha gente no sabía, o bueno, en mi caso, yo no sabía que esos contratos públicos estaban al alcance de las personas. Ahí me siento un poco ignorante en esta parte. Y ahí mismo uno puede evidenciar cómo es que ellos modifican todos esos datos, pues, para poder sacar su tajadita de dinero con todos esos contratos, ya sean alimenticios, de infraestructura y hasta educación, profe. Y aquí también meto otro ejemplo, que a veces decir la verdad le puede dar a uno la vida, y más ahorita en la realidad de Colombia. Me contaba una persona que tenía una relación con el bienestar familiar, entonces allí se roban el dinero, lo frecuente. Y él como que no hacía parte, no hacía como, ya no quería pertenecer a esto, pero entonces sí, cuando él fue a poner la queja con la persona que sabía que se robaba el dinero, le dijo, bueno, usted tiene 2 caminos, o acepta el dinero y se va callito para su casa, o no acepta el dinero y también se va pero súper callado. Entonces, ¿qué le toca a la persona? Sí o sí hacer la tajada y ¿qué? Y seguir ahí, aunque él ya sabe la verdad. Y la segunda verdad que yo creo que está muy escrita. Pero no me parece que acepte la tajada, ¿no? Pero es que para Sí, usted, ya ¿qué vale vamos. más? ¿La tajada o su familia? Porque escuche, Querer cambiar la no, pero situación, cambiando ese pensamiento. Si muchos decimos la verdad, va a cambiar el pensamiento. Si me hago entender, si no el periodismo no haría denuncias como las que hace Coronel. No, pero es que mucho, pero si la sociedad busca eso Ok, es les voy muy a pedir a relativo todos, porque por muchas favor, a veces, Pablo y a Iván, que permitan a Jason terminar su intervención y luego hacemos las réplicas que consideren pertinentes. es que para los dos no es como tal el periodista, sino es un conocido aquí de la familia, un allegado, que él es discapacitado. Y él no fue el que recibió la plata, sino fue otra persona, sino que él sabe la historia. Entonces, donde yo les digo, pues la verdad, me parece más prudente pues recibir esa tajada y quedarse callado, porque pues la verdad no vale la pena perder a la familia, pues sabiendo que uno en ese entorno no tiene un poder, sino simplemente hay personas que lo tienen una fuerza externa mayor sobre uno. Y la otra verdad es que me pareció curioso, y pues quiero citarlo aquí del libro, pero ya busco el pedacito que está acá. Dice, el salvaje, que es la persona que repartía el soma en una parte del libro, en el capítulo, dice que él revela la verdad que el soma es un veneno pues para los deltas, para esta subcategoría, y comienza a tirarlo. Y los deltas son tan estúpidos que no entienden qué es lo que quiere la indirecta que les mandan, y ellos empiezan a pelear. Entonces, yo aquí es donde yo hago énfasis en la realidad de hoy en día con los jóvenes. Usted quíteles el internet y póngalos, digamos, en una cabaña por una semana, un mes sin internet, y se vuelven estúpidos. ¿Por qué? Porque la gente ya está muy arraigada, que sin el internet no pueden hacer nada, y mejor dicho, se aburren y arman peleas si no tienen el internet. Entonces yo creería que la verdad siempre ha estado presente. El único problema es que a nuestra sociedad no leemos el interés de esa. Ok. La verdadera ¿Puedo hablar? la verdadera ¿Puedo hablar? razón de por qué está.
Pero déjeme, ¿Puedo déjeme hablar? acabar, Era amiga que no déjeme terminabas de acabar. decir. Ah, vale, vale. Entonces, la verdad es eso, o sea, la verdad es que toda la información está ahí en internet, pero es que simplemente a la sociedad no, la sociedad todavía tiene esa cultura en la que no cree relevante toda esa información, y pues, ¿qué es lo que hace? La información vaga por ahí, por todos los lados va vagando, pero pues a la gente no es que le interese mucho saber sobre estas cosas, no a la mayoría, siendo que a una gran parte. Entonces yo creo que la verdad siempre ha estado ahí, que no la querramos aprovechar es una cosa muy distinta. Listo, Jason, muchísimas gracias por tu intervención. ¿Listo? Ahora sí, Listo, profe. Pelea se Iván, fue. te escuchamos. No quiero causar pelea ni nada, pero a lo que voy es que listo, lo que dice el compañero es cierto, pero es que también hay que entender que decir la verdad hoy día en Colombia es un tema muy, muy, muy relativo, sinceramente. Listo, usted dice la verdad, no está faltando a su ética, está actuando con honestidad, con moralidad, etcétera, ¿sí? Pero eso le puede traer ciertas ¿cómo se dice? Consecuencias que lo pueden perjudicar. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, un juez, por ejemplo, a un juez lo sobornan, él no recibe el dinero, ¿cierto? Actúa con ética y en vez de eso decide también interponer una investigación en contra de los sujetos. Que lo que pasa es que él fácilmente puede acarrear consecuencias que lo pueden perjudicar, le pueden hasta quitar la vida por eso, ¿sí? Entonces, o sea, decir la verdad muchas veces, o sea, lo pone a pensar a uno, sinceramente, lo pone a Pues pensar a un uno, claro ejemplo porque es lo también que le pasó uno a Jaime actúa Garzón. con ética, perdón, qué pena, no he terminado. Uno actúa con ética, pero es que también hay que pensar en la vida de uno. En un país como este, donde todo es controlado por los grupos al margen de la ley, por los políticos corruptos, es como difícil actuar con verdad, sinceramente. Iván, una pregunta. ¿Es Carla, lo que tú quieres para tus hijos? Señor, se escucha entrecortado. ¿Eso es lo que tú quisieras para tus hijos, que siguieran viviendo esto? No lo Hay veo un niño tanto llorando por allá, como profe. si yo fuera a faltar la verdad. Porque no sé, puede llegar el caso en el que a futuro me toque faltar la verdad para proteger mi vida, para proteger la vida de mi familia. Casos han visto y muchos. Y muchos. Entonces, como digo, eso es algo demasiado relativo. O sea, yo no puedo decir si Sí, voy a claro. faltar la verdad, afirmar si va a faltar la verdad o no. Es algo muy relativo, la verdad, no sé. Es algo muy relativo, por eso lo digo. Primero está la vida de uno y la familia. Para cambiar eso, de pronto tiene que ser alguien que no tenga nada que perder, ¿sí? Un Ajá. ejemplo, que no tenga familia, que no, o sea, que de realmente tome la iniciativa y no tenga para que pueda hacer como un cambio, porque es verdad lo que dice el compañero, hay muchas personas que por querer generar un cambio, digamos, en la política o en la parte pública, que han de pronto se han rebelado en contra de este sistema, han terminado muertos, ¿sí? O han terminado con amenazas o con atentados. Entonces, esa gente para, ¿sí? Deja hasta ahí, dice, no, yo no voy a poner a mi familia en peligro, entonces paran y quedan ahí. Al contrario de una persona que de pronto se disponga a hacerlo, pero que no tenga nada que perder y tenga toda la libertad como de continuar con querer o aportar un cambio para la sociedad. Claro. Bueno, muchas gracias No a todos. radicaría Entonces, precisamente en intervención eso, en hasta el perder el momento. miedo, no radicaría. Voy allá a citar puntualmente a las personas que no tengo ninguna intervención para empezar a finalizar el ejercicio como tal de aula y continuamos con los debates que se están presentando. Valentina Archila, ¿estás conectada? Ok. Yardani, cuéntanos. Yardani, estás conectado, ¿cierto? Sí, ya has hecho intervenciones, pero no tengo tu nota todavía. Sí, señor. Bien, Yardani, cuéntanos desde Un Mundo Feliz. Consolida todo lo que hemos estado hablando hasta el momento. ¿Cuáles eran los mecanismos de control en esa obra? Bueno, los mecanismos de control, recordemos, era la hipnopedia a través del sueño, mandaban los mensajes que querían que los diferentes grupos, digámoslo así, sociales, tuvieran en su mente y en su vida. Recordemos que había mensajes de consumismo,
que era como el más principal, donde habían frases como, si lo que no sirve se bota y se compra, lo que se daña no se remienda, sino que se compra. Entonces todo era deshacer y comprar de nuevo, ¿no? Era eso, como siguiendo los lineamientos de una producción, ¿no? De algo que tenía que estar comprando y comprando, según la ideología de su ser supremo Ford, ¿no? Entonces, eso era básicamente como los mensajes que se daban. Y también, pues, a través de las incubadoras se daban ciertos componentes, digámoslo así, que cada uno recibía de acuerdo a la categoría en la que se iba a nacer. Recordemos que ninguno de estas clases sociales estaba en desacuerdo con la otra, o ninguna quería, envidiaba a la otra, porque nacían con esa satisfacción, por eso se llama un mundo feliz, de tener lo que les tocaba hacer, eran felices haciendo lo que tenían que hacer. Básicamente esa era como se manejaba la ideología en el mundo feliz. Y pues hablando un poco sobre la verdad, yo quería aportar algo que, pues, por ejemplo, en el caso del mundo feliz, la verdad dependía de en qué lado estaba. Por ejemplo, el salvaje tenía su modo de ver la verdad, ¿no? Y las personas que vivían en la ciudad, en la tecnología, tenían su propia verdad. Cuando entra él a este mundo, pues se da cuenta que la verdad que él tenía no era como lo creía, y hay un choque como hay de diferentes cosas, entre esas el amor, ¿no? Que es como parte principal de la historia que se trama aquí en este libro, ¿no? El concepto total de la familia, del amor, el proceder, del actuar de las mujeres, y que un hombre tenía que enamorarse de una sola mujer, bueno, en fin, cosas como esas. Mientras que en el otro lado, pues había totalmente libertad para que las personas estuvieran con quien quisiera y las veces que quisieran. No haya ese problema. Correcto. Sebastián, ¿querías aportar algo? Sí, señor. Profe, pues quería aportar que el Estado ejercía un control total sobre los miembros, entonces, de modo que pues ellos no tenían autoridad propia, sí, pero pues ellos la reclamaban, pues los hacían individuos felices, sí, con todo este tipo de drogas. Entonces también tenían un control muy grande por la tecnología, ya que era su medio de control político, económico, biológico. La tecnología influía ahí mucho en estos tipos de control. Controlaba también las enfermedades, nadie se enfermaba, no había vejez. Entonces ese era prácticamente el tipo de control que ellos tenían. Ok. Profe, Muchas gracias. ¿Sí? es que había otro punto dentro, digamos, del libro que, o sea, en un capítulo hablaba como de la heterodoxia, Sí. que era como, pues, una amenaza para la sociedad, y que pues esto hacía como hacia el comportamiento no óptimo, que no regía como, digamos, en el libro, que era todo felicidad, todo hacia el margen de la ley, hacia el margen de la, perdón, hacia, digamos, como al margen de que, digamos, la incubación y todo lo de la hipnopedia y todo eso. Entonces, con la heterodoxia, o sea, ellos hacían como un mecanismo de control a aquellos que o sea, como no seguían como la fila de los demás, por decirlo. Bien. Ok, muchas gracias. Laura Marcela Cruz, ¿estás con nosotros? No, no estás con nosotros. Luis Fernando González, ¿estás con nosotros? Sí, profe, claro. Ok, Luis, quiero entonces compártenos de la hora que leíste Un Mundo Feliz, ¿cómo lo asocias con la actualidad? ¿Qué tanto nos parecemos o qué tan diferentes somos a la sociedad que plantea un mundo feliz? Profe, pues que me acuerde, en Un Mundo Feliz era por diferencias, ¿no? Habían unos, bueno, ellos tenían ciertas diferencias, pero cuando, digamos, una persona comenzaba a pensar digamos, ahorita como lo que vivimos siempre, que, o sea, en lo mismo de siempre, que el matrimonio y todas esas cosas, les decían los salvajes.
Entonces, pues ahora también el Estado pues nos mantiene, ¿no? Y los personajes públicos siempre nos mantienen como en los noticieros y todo eso como en sí, como en la verdad que ellos quieren ver, y pues uno mirando eso pues se deja llevar por esas cosas. Y ya es eso básicamente. Yo había hecho un cuestionario que me encontré en internet. No sé si quiera que le lea alguna pregunta de esas. A ver, pues compártenos, ¿qué estuviste consultando? Prueba, yo tengo 5 preguntas. Ajá. Entonces hay una que le preguntaban a uno interpretar la frase cuando el individuo siente, la comunidad lo resiente. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo la interpretabas o la interpretaste? Pues básicamente lo que nos dice esta frase es que la sociedad misma se encarga de limitar los pensamientos de las demás personas, y esas personas en la búsqueda de encajar empiezan a comportarse como hacen los demás, y asimismo perdiendo la esencia de quiénes son. Ok. Le respondí. ¿Qué otra pregunta te cuestionaste? Varias, sino que ya no me acuerdo ni siquiera cómo era mi letra. Tengo otra que dice: ¿cuáles son las formas de control que se destacan en esta parte del libro? Era como en la página 20 algo. No me acuerdo bien. Sí. Estamos hablando del control social que se ejerce en las personas y la manera en la que Lenina no deja que su libertad no se interponga en su felicidad, porque desde muy pequeños la sociedad y el Estado se lo interpusieron. Sí, creo que Lenina viajó con otro por allá al lado de los salvajes y miraban la sociedad diferente a lo que les habían puesto, sí, lo que les habían mostrado desde que ¿cómo se llamaba eso? Que los hicieron, una cosa así. Ok. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, profe, nomás tengo una pregunta, pero con lo de que tocaba hacer del curso de Google, ¿también tenemos que hacer una actividad así o no? No. Ah, bueno. Sí, pero esa es mi intervención ya. Terminé. Ok, listo. Gracias. Vamos a... Gracias, Luis. Eileen Xiomara Cruz, ya estás con nosotros, conectada correctamente. Profe, ¿a mí me quería hacer pregunta? No, aún no. María José, ¿estás? Sí, profe, soy yo. Ah, no, pero ya tengo contigo, ya tengo tu intervención. Espérame, los que aún no han participado. Geraldine Sánchez. Xiomara Simplicio. Hola, profe. Hola. Cuéntanos, Profe, pues, la misma pregunta que tu compañero ya hizo. Recopilando todo lo que han dicho mis compañeros, pues a mí Espérame, antes de que haga la intervención, quiero que tu intervención incluya, además de lo que nos vas a compartir, ¿qué ves de la obra 1984 que en la actualidad, o sea, qué tan comunes somos en esa sociedad con la sociedad de 1984? Vale. Bueno, hablando de la obra de 1984, habla sobre los regímenes políticos y sobre los gobiernos totalitarios que mantienen, o sea, ellos mantenían una constante vigilancia a sus ciudadanos, incluso insisten en espiar los pensamientos para tener como el control y el orden que ellos permanecían. También la obra nos hablaba que el partido mantenían a los ciudadanos bajo una vigilancia perpetua, arrestando y haciendo desaparecer a quienes demostraban algunas inconformidades. Entonces ahí tiene que ver mucho la libre expresión. Es lo que se está viendo actualmente, pues lo digo, o sea, es lo que se ve actualmente en todos los partidos.
porque uno ya ahora en Colombia ya no puede tener como esa libre expresión porque o lo desaparecen o lo asesinan o algún signo de violencia tiene que haber en cuanto a desarrolle su libre expresión, ¿me entiende? De Sí. tal manera que se realiza, o sea, se basa en un partido, en un principio individualista, como, o sea, no tiene como en sí el respeto hacia lo que se dice y se basa mucho, ahí hablaba sobre que la censura hablaba sobre la importancia, no solo hablaba de la importancia del partido político, ¿sí? Como tal del libro, sino se basaba en lo sexual, que habían, o sea, habían, ¿cómo se dice? Habían elementos que no concordaban con el libro. Esa era la disputa que se generaba en el libro. Pero bueno, no me queda tan claro cómo nos comparas a nosotros frente a esa sociedad de 1984. Bueno, pues yo digo que no ha cambiado mucho porque actualmente uno no, como lo decía anteriormente, uno no puede tener como esa libre expresión. Uno no, como lo decían mis compañeros ahora, que digamos se basan más por el valor de la familia y no el valor monetario muchas veces. Ok. Gracias. Bueno, Nicolás Torres, ¿estás con nosotros? Nicolás. Bueno, parece que no está. Cristian Camilo Ultengo. Sí, señora, acá estoy. Cristian, misma pregunta. ¿Cómo nos comparas nuestra sociedad actual a la sociedad de 1984? Pues sí hay un cambio relevante a lo que hoy manejamos hoy en día, que es la libre expresión, pero sin embargo uno sigue cargando, digamos, un miedo, pero lo hago referente, digamos, a los líderes sociales. Es una problemática que ellos trabajan por el bienestar de la ciudadanía, pero siempre hay personas que siempre están en desacuerdo o en contra de ellos, pero es por un bien económico, ¿sí? O el poder, la obtención, digamos, por ejemplo, de tierras, podemos hablar también de los hidrocarburos, o digamos, la parte de los líderes sociales se puede hablar, digamos, que la mayoría, no todos, tratan son ambientalistas, pero digamos, y también trabajan hacia una sociedad vulnerable y que a veces el poder político tiene miedo o no quiere que, digamos, la pequeña ciudadanía, digamos, se rebele y vaya en contra de ellos, que todo lo contrario que en 1984 ocurre, que todo el poder ya va en contra del partido del Gran Hermano y que, como bien el profe nos dijo, ellos manejaban todo, realmente manejaban todo, hasta las telecomunicaciones. Hablaron sobre el lenguaje que ellos manejaban, que es la neolengua, en donde hasta trataban que esta neolengua habla de como de reducir todas las palabras posibles y tomarlas de un sentido literal. Es decir, digamos, un ejemplo que nos mostraba en el libro era la palabra libres, que no lo podíamos tomar en el libro, lo tomaban como una palabra ¿cómo les explico? Como el ejemplo que nos mostraba era esa palabra libres lo tomaban en sentido literal, como digamos, libres las nubes, encontraban mi perro está libre de pulgas, por así decirlo,
pero no lo tomaban más allá de una interpretación como digamos de una libertad, de una libre expresión, que hoy en día podemos que tenemos la capacidad de decir lo que uno piensa, pero de pronto hay personas que respetan eso, pero ya van más allá de un poder o un beneficio a ellos mismos, no piensan en los demás. Pues esa es mi intervención y es lo que pienso acerca, digamos, hoy en día y respecto al libro. Ok, muchas gracias. Vamos a escuchar. Juan Camilo Velázquez, ¿estás con nosotros? Sí, señor profe, buen día. Juan Camilo, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo nos comparas nuestra sociedad a la sociedad de 1984? De pronto en 1984 hay que recordar que todos los poderes mundiales están organizados como en potencias totalitarias. En el libro mismo se da cuenta de que, y mismamente se menciona que la información y la calidad de vida está controlada directamente por los partidos y cada uno de ellos tiene su misma ideología. Ahí decían que el gobierno de Oceanía tenía el INSOC y así el país de Asia Central tenía como una forma basada en bolchevismo, en el nuevo bolchevismo y todo eso, pero en última se basaba en un control ideal de la población por medio de la manipulación de la información. Entonces, de pronto, teniendo en cuenta ese sentido y extrapolando esa situación al mundo actual, al mundo real, pues podemos destacar que aunque no sea, que el control de la información no sea a esa escala de masividad, que de pronto no se dé de una manera tan palpable como lo está el Ministerio del Amor o en el Ministerio de la Verdad, la Policía del Pensamiento o en sí el Gran Hermano, sí, estos parámetros sí son ideales para tipos de países con tendencias totalitarias, o sea, como lo está China, como lo está Corea del Norte, en el que básicamente sus grandes líderes, el partido, es lo que domina todo y instauran un tipo de vigilancia extrema sobre sus ciudadanos para que precisamente sus líneas de pensamiento no se desliguen de lo que ellos quieren para sí. No quieren que se muestren otras líneas de pensamiento. Entonces, aunque sí existe censura, obviamente, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, no es tan masiva como los plantea en el libro, pero pues obviamente sí es a una escala un poco más reducida por parte de los gobiernos, pero no de una manera tan controlada, tan masiva como se esperaría, o como se se retrata en el libro. O sea, okay. Sí, señor. Sí, no, vas muy bien, te estamos escuchando. No, y pues básicamente era ahí que no se presenta con la masividad que se expresa en el libro, pero sí está presente en diversos países, a menor o mayor escala. Ok. Vale, muchísimas gracias. ¿Hay algún compañero que nos quiera agregar algo? ¿No? ¿Nadie más pues, tiene? Profe. Sí, señor, te escuchamos. Yo no es que sepa mucho de política y nada de esa vaina, porque no es que me saque muy bien, pero yo creo que así un régimen totalitario aquí en Colombia todavía no lo hemos presenciado, porque pues gracias a Dios está la democracia, pero sí yo creo que de pronto hay algo totalitario, pero por allá como muy profundo, y no sé si esté en lo correcto o esté equivocado, pues yo creería que sería Uribe, profe. Es que no sé muy bien la historia de este señor, pero creo que ha estado a la par de como varias personas a las cuales sube al poder. Pues obviamente una persona a la cual es ayudada por otra a subir al poder, pues obviamente él va a estar también haciendo intervenciones con él. Lo pongo en el caso de Duque, que si no hubiera sido por Uribe, pues no sube a la presidencia. Yo creo que de pronto estamos como en un proceso, no sé muy bien, en el cual pues Uribe tiene que ver un poco. Pues no digo que haya sucedido ahorita, ni en estos días, pero sí pronto a futuro, si este personaje aún sigue vivo, puede que pronto lleguemos a presenciar algo de esto. ¿Por qué? Porque es el dueño del país. De hecho, en la historia de Colombia Profe, sí ya hemos tenido procesos. Iván y Pablo, ya les doy la palabra. Voy a hacerle un aporte a su compañero Jason.
Si bien es cierto, en este momento, tal vez para nosotros los más jóvenes, no hemos tenido un modelo que se denomine totalitarista, ¿sí? En la historia de Colombia sí lo han habido. Ahí tenemos la dictadura de Rojas Pinilla, aunque esa dictadura, pues, aunque fue dictadura, realmente hizo bastantes aportes al país. Y efectivamente, pues, un país no tiene que tener la denominación de dictadura para sufrir sus consecuencias, ¿no? De hecho, y aquí, Iván, te dejo este dato sin ánimo de politizar, durante las 2 presidencias de Uribe en Colombia, siendo una democracia, han habido más muertes y desaparecidos que en todas las dictaduras de Latinoamérica, juntas. Pablo, te doy la palabra ahora sí, y luego a Iván. Antes yo leí que... Pienso que sí ha habido totalitarismos, pero de forma velada por parte de los gobiernos. Pienso que ellos manejan también la información, desvían también la información y manipulan también la información que la ciudadanía no se da cuenta. Considero que la ciudadanía no se da cuenta de esta manipulación y este totalitarismo de estos gobiernos. Es lo que considero que está pasando no solo en este gobierno de Duque, en los últimos gobiernos, que realmente los sistemas no han cambiado, siempre han sido gobiernos de derecha que han querido manejar siempre las cosas a su manera. Y aunque suene raro, todos los problemas del país no son solamente Uribe. Hay muchos Uribes, mejor dicho. En el país hay muchos Uribes de ambos bandos. Me decía un compañero que él era derecha y no quería polemizar. No, no importa de qué ideología o qué ideología tengamos cada uno, pero la problemática está pienso yo, en los extremos de ambas ideologías. Es donde radica la situación. Anoche veíamos que ya volvieron los paramilitares a gran parte del Chocó, al Alto Baudó, perdón, al sector del Alto Baudó, y eso es un círculo que va a seguir pasando. Cuando yo digo que hay que perder el miedo, lo digo porque es la única forma de cambiar esta situación, porque si seguimos diciendo todos que por miedo a que nos pase algo y que los que denuncian son los que no tienen familia, no, pienso que eso no es así. Pienso que gradualmente pues hay que actuar como un colectivo, y es la única forma de cambiar este autoritarismo velado que está sucediendo no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en ambos extremos, ¿no? No solamente la derecha. Esa sería una parte como más, sí, lo que tú dices, de que sí, es verdad que no se puede decir que una sola persona no de pronto haga algo en contra de esto porque le va a pasar algo. Sería muy diferente, como tú dices, que la gente como que tome conciencia y se una colectivamente en contra de esto, ¿sí? De esta problemática. Eso sí sería algo efectivo, que todo el pueblo se pusiera de acuerdo a enfrentar este problema, no solamente unas pocas personas, porque así no se va a lograr jamás. Claro, Ana María. Pues a mí me aterra una cosa, y para cerrar, profesor, me aterra la visión, con mucho respeto lo digo, de los jóvenes, que se les nota ese miedo de actuar, cuando realmente ellos son los que tienen el poder para actuar en este momento como jóvenes. Sí, es lo que es como la inquietud o lo que quiero dejar para que lo piensen en ellos, que son los que están llamados a realizar este cambio que tiene que dar en un momento dado. Y para generar cambios hay que arriesgar, ¿no? Y en los jóvenes... Pero Pablo, una cosa es cierta, que una persona... una nación. Vale, pero algo es claro, y es que una sola persona no va a hacer el cambio, ¿sí? Y a nosotros los jóvenes nunca nos han inculcado ese principio de unión, ¿se entiende? Para generar ese cambio. Pero lo que usted dice es verdad respecto a lo de Uribe. Pues, profesor, yo quisiera agregar que a Uribe lo tienen como si fuera un Pablo Escobar, que todo lo que pasa en Colombia es culpa de Uribe. No, eso tampoco es así. Y profesor, aparte de eso,
Hace como unos 2 o 3 días leí un dato curioso en el que decían que en el gobierno de Uribe los homicidios, los asesinatos habían disminuido en gran cantidad. Entonces, la verdad sí se me hace curioso el dato que usted me mencionó ahorita. Bueno, entonces nos queda otro debate ya entre los dos para contrastar las Vale, fuentes una. que estamos consultando. A ver cómo tenemos esa visión. Claro, aquí hay muchas situaciones, ¿no? Es decir, yo creo que primero hay que entender que el espectro que tenemos o que nos han pintado de que solo existen izquierdas, derechas y centro, es algo que tenemos que empezar a erradicar. Sí, ese espectro es mucho más amplio, tiene muchos más matices y no solamente son esas tres posturas, como nos las quieren hacer creer que o es así o no existen más opciones. Claro. Para entender eso, habría que entonces también empezar a educarnos más sobre los diferentes modelos económicos que existen, sobre los diferentes, el ejercicio de estado de bienestar que se presentan a lo largo del mundo. Lo que sí es un hecho es que cada partido, cada ideología, cada postura política que exista, finalmente defiende sus carencias, ¿no? Podemos contrastar, por ejemplo, Colombia y Cuba. En Colombia, pues digámoslo, hay muchos emergentes que están pidiendo que el Estado cumpla su rol de Estado, garantizando y dando esas condiciones mínimas de calidad a su población. En Cuba, por su parte, los más jóvenes, pues piden esa apertura al libre comercio, a ese mundo que de pronto para nosotros está tan normalizado. Entonces, cada postura política va a defender las carencias que considera que deben ser suplidas. Y eso pues nos hará constantemente enfrentarnos a debates y oposiciones de una u otra parte. Seguramente si en unos años tenemos partidos de izquierda, pues habrá movimientos emergentes en oposición que nos digan que debemos regresar a tener otras formas de interpretación política. Ninguna postura es una verdad absoluta. Cada uno defiende como considera y cree que mejor se aporta a sus intereses. Hay quienes piensan en sus intereses de manera colectiva, hay quienes defienden sus intereses de forma egoísta, pero eso es parte de la interpretación de mundo que cada individuo tiene. Bueno, hoy es nuestro último encuentro como tal en clase. Espero que entre las diferentes intervenciones, debates a lo largo de este semestre, pues ese interés por la política haya incrementado. Retomando algo que decía Jason en su intervención, él me decía, o nos comentaba a todos, ¿no? Que él desconocía, por ejemplo, situaciones irregulares en las contrataciones, y eso es parte porque el ciudadano ha olvidado su veedor como figura pública, y finalmente cualquiera de nosotros puede ir a cualquier obra pública o contratación pública a pedir que le hagan rendición de cuentas, porque eso es parte de los principios de transparencia del Estado y todos podemos ser veedores de esos procesos, pero no todos nos interesamos en hacerlo. Entonces ahí es donde empiezan esas dificultades, porque yo creo que de las dos obras, Un Mundo Feliz es la que más se acerca a la realidad actual que tenemos, y es que somos una sociedad hedonista, vivimos por la felicidad y el bienestar individual, y ante eso, pues digamos, lo demás parece ser mundano o irrelevante. De ahí que Profe, sean ¿puedo dar como... Sí, claro, Laura, te escuchamos. Ana María. María. Ana María Vaca. Ana María. Ok, ya, vamos a escuchar entonces a Ana María y luego a Laura. Después de ella. Profe, pues yo leyendo el libro, yo relacionaba mucho como esta sociedad que nos muestra ahí con la actividad que hicimos en el inicio de la clase. A hacer una actividad en clase, que teníamos que correr y tocar el tablero y eso. Sí, son los paradigmas. Eso, sí, es muy relacionado a esto porque en el libro, o sea, se le condicionan a las personas a pensar de cierta manera desde que nacen y no tienen como libertad de analizar, ¿sí? De analítica, de su opinión propia. Entonces, esto es lo que le cortaban a ellos y no tenían oportunidad de pensar por sí mismos acerca de la forma en que estaban viviendo, sino que tenían como por decirlo así, en relación a eso, como ese paradigma, ¿cierto?
de que Sí. tenían que vivir así porque nacieron así y fueron estipulados así, entonces ninguno era capaz de pensar por sí mismo, sino que pues como que se refugiaban en esas drogas que les daban para ellos automáticamente como cerrar su mente a eso, ¿sí? Y eso es lo que pasaba con el personaje Bernard, creo que me acuerdo que se llama Bernard, Sí. que él trataba a veces como de tener pensamientos diferentes a lo que ya estaba programado en su mente, ¿sí? Como analizar más, como querer tener otros sentimientos, otra vida. Y eso es lo que le prohibían a él y por eso querían como sacarlo del lugar para que no contaminara a ninguna persona a pensar por sí misma, porque si no se les desplomaría por completo su organización, ¿sí? Su orden social. Entonces Ok. veo como una relación como entre la actividad que vimos inicialmente en la clase al libro, que es como muy similar. Ok, muchísimas gracias. Laura, ¿querías agregar algo, compartir algo? Sí, señor. Pues en el libro también hablaban sobre, como en el mundo feliz hablaban sobre cuando la persona se rebelaba, eran excluidas, ¿sí? Eso también se ve actualmente. Cuando una persona piensa diferente a los demás, actúa diferente a los demás o tiene un razonamiento muy diferente que de pronto no es agradable para otras personas, eso sucede. Hay ese rechazo, ese aislamiento social entre un ejemplo, grupos de amigos o digamos, incluso entre grupos familiares, eso sucede también. Entonces yo veo que, como decía, creo, si no estoy mal, Pablo, decía que los jóvenes tienen que luchar, o bueno, tienen que también hacer su distinción en la parte nacional. Es fundamental que nosotros como jóvenes también luchemos por lo que nosotros pensemos y los aferremos a lo que nosotros creamos, obviamente sin caer en el error, porque a veces cometemos ese error, que creemos que como nosotros somos en cierta forma intelectuales, entre comillas, que pensamos que sabemos todo, que ay, no me digan esto porque yo ya sé o yo lo tomo de esta manera. No, nosotros tenemos que también ser cohesivos o digamos poder captar muchas cosas que de hecho para mí personalmente es importante y me fascina a mí escuchar a una persona adulta porque uno aprende mucho de ellos, aprende de sus errores, aprende de las cosas que ellos hicieron, incluso del pasado uno puede aprender. Entonces, es fundamental que nosotros como jóvenes entendamos que nosotros también podemos hacer un cambio. Obviamente, de pronto no hagamos un cambio masivo, que mejor dicho a nivel mundial seamos los, mejor dicho, los que o causemos un hito, algo extraordinario, no, pero sí lo podemos hacer desde nuestras pequeñas comunidades, nuestro entorno, y eso se va generando una ola que vaya haciendo que las personas tengan otra visión, tengan otro cambio, tengan otra visibilidad hacia el futuro, ¿sí? Entonces yo considero que nosotros debemos, digamos, buscar ese cambio, porque personalmente yo no estoy conforme con lo que a veces hace políticamente las personas, ¿sí? Hay personas que obran bien porque no todas obran mal, pero son opacadas esas personas debido a la corrupción y a todo lo que se presenta. Entonces no podemos ver esas personas que están haciendo el bien. También tenemos que tener nuestros valores y nuestra ética fundamentada en cada una de las cosas que nosotros hagamos, porque de eso se trata. Nosotros como profesionales y aún sin serlo profesional, uno debe saber tener esa valentía y esa ética de decir no, de aferrarse a los valores, a los principios como persona y como ser. Entonces yo veo que eso también hablaban del libro, una persona creía y pensaba, digamos, en no seguir lo que a él le enseñaron, sino en, digamos, generar un cambio y las personas decían, no, este es salvaje o es diferente, entonces lo vamos a echar porque nos corrompe a todas las demás, ¿sí? Entonces eso sucede y de eso nosotros tenemos que estar, eso se ve a diario, entonces nosotros tenemos que vivir con eso y tenemos que generar ese cambio para que podamos vivir en una sociedad mejor o bueno, algo mejor, no es que vaya a ser súper buena pues la sociedad, pero siempre va a haber un cambio y siempre de nosotros depende eso. Es como mi concepto en general de todo lo que hemos hablado, de lo que hemos visto, de lo que yo he vivido, de lo que he escuchado, del libro,
y como tal de la clase. Laura, muchísimas gracias por tu intervención. Una reflexión importante para los compañeros que nos están escuchando. Y efectivamente es asumir, ¿no?, ese rol más activo dentro de los entornos políticos. Después de todo, cuando decimos que no me interesa la política, cuando decimos que no estamos, esas también son posturas, y son las posturas que más dañan y afectan los sistemas democráticos. Entonces, es importante que tengamos una participación más activa. Participen, el ejercicio mínimo es a través de la votación en cada proceso electoral. De hecho, digamos, si nosotros no somos pues tan interesados en la política, si no estoy mal, o de pronto lo podemos hacer de nuestros municipios. Si no estoy mal, creo que al finalizar cada periodo de cada alcalde, ellos tienen que generar o hacen, no sé si periódicamente o a finalizar, pero ellos hacen como un rendimiento de cuentas y es Correcto. importante para nosotros como ciudadanos, bueno, interesarnos o ir a esas charlas, porque ahí es donde uno puede decir, venga, pero tal cosa, a mí no me parece tal cosa. Uno puede hablarlo y está cara a cara con el alcalde o el gobernante, ¿sí? Entonces a mí me parece que eso es bueno para nosotros también como jóvenes y para toda la sociedad, porque se sabe cómo se distribuye la economía de nuestro municipio. Correcto, Laura. Muy buena invitación para tus compañeros ese ejercicio. Bueno, ¿hay alguna intervención para cerrar el debate de estas obras? Profe, Sebastián. Digamos, contextualizando el libro con la vida real y aparte de la política, algo que influye también mucho en los días es lo que es la tecnología y estos llamadas drogas que incluían en el libro del Mundo Feliz, ¿sí? Que era lo que digamos, ellos se metían tanto en este cuento, los hacían meter tanto en este cuento de las drogas, que era una vida que no era real, ¿sí? Y ahorita se está viendo mucho en los jóvenes, o bueno, en las personas que se sumergen en las drogas, en el alcohol, y en esa vida que no tienen tiempo ni de tener un razonamiento lógico, ni de vivir su propia vida, ni su visión, nada de eso, y también como la tecnología nos está consumiendo y no nos ayuda a que nosotros damos otro pensamiento mejor. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, yo reitero mi agradecimiento a todos ustedes por su buena disposición, por su apertura. Reitero la invitación del primer día que nos conocimos. Cuestionen absolutamente todas sus creencias, no para que las abandonen, sino para que tengan certeza de que realmente es lo que los identifica. Su partido político, su religión, su fe, sus dogmas, su profesión, su familia. Todos los entornos debemos cuestionarlos. Reitero, no con la intención de abandonarlos, sino de reconocer que efectivamente eso es lo que nos identifica y no que sea una herencia social o familiar que hemos simplemente adoptado. En el grupo de WhatsApp les voy a compartir unas viñetas que sintetizan este debate de las obras para que los tengan pues, a su disposición y conocimiento. También les voy a dejar 2 recomendaciones de películas para el próximo fin de semana, si quieren de pronto ver a través de esta forma de entretenimiento cómo funcionan ciertos mecanismos. La primera película se llama La Gran Dictadura, es una película mexicana en la que pueden evidenciar cómo existe esa correlación o esa cooperación más bien entre los estados y los medios de información. Entonces, en La Gran Dictadura vamos a ver cómo la agenda pública o el tema diario de las personas pues tiene una función dentro de los gobiernos también. Y la segunda película es la película de No, la que mencioné referente al plebiscito en Chile, que fue un plebiscito que se dio en 1988, no es tan lejano como pareciera estos términos. Nada, pues un gusto haber compartido ese semestre con ustedes. Esperemos en otros escenarios poder seguir compartiendo. Profe, una preguntita. Sí. Nosotros tenemos el parcial la otra clase, ¿cierto? ¿O es dentro de No los sé días? si ya está el calendario publicado, hasta donde sé no lo han publicado todavía. O Las si ya directivas, está. profe, ya salieron. ¿Sí? Ah, Las ok. de ingeniería, sí.
no sé las de memoria, supongo que también debieron Ok, salir si ya. quieren, permítanme un instante, yo ingreso aquí a la página institucional y de una vez comprobamos. Vale. Vale. Directivas de exámenes. Primeros, segundos. No, en la página institucional todavía no está publicada la directiva de exámenes finales. De todas formas, en cuanto se publique, pues también se los notificaré en el grupo de WhatsApp que tenemos para esta clase. Vale, Bueno, muchas profe. gracias, profe. Bueno, a ustedes, que tengan una Gracias, excelente profe. semana y un buen final de semestre. Vale, profe, muchas Igualmente gracias. para todos. No Que lo tengan buen escuché. día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muy amable, Profe. profe, hasta luego. Profe, una Luego, sí. cosita. Muchas gracias. ¿Y cómo es la cuestión para saber lo de las demás notas? Por ejemplo, la nota de coloquio, de monitoría, seminario. Recuerda que esas notas se publican junto con la nota del examen final. En este momento no están habilitadas las... Ah, pues pensé que le debemos a sustentar a socializar antes del parcial. Ok. Sí, claro, es importante socializar las notas. Seguramente cuando tengan las notas del examen final les enviaré un correo institucional a cada uno de ustedes con las notas que se van a subir para el tercer corte, para que las puedan Listo, conocer vale. antes de que yo las publique. Listo, vale, gracias. Hasta luego. Bueno, Profe, sí, profe, dime. una preguntita, ¿los temas del parcial son los de la exposición y ya? ¿O hay otros puntos más? Entran la exposición, entran el seminario y la exposición y el seminario. Serían esas nomás, exposiciones y seminario. Vale, listo, gracias, profe. ¿Ok?